Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos después ya de bastante tiempo a esta semilla agustiniana. Volvemos a retomar un poco la semilla agustiniana después de haber hecho una parada un poco larga, ¿no? Unos empeños, pero ahorita volvemos a retomar esta parte que pretende cultivar nuestra interioridad y desde ese gran hombre tan dispuesto al espíritu como fue Agustín de Hipona, quien a veces este tipo de imágenes como la que tenemos acá de fondo son imágenes inspiradoras, ¿no? Cuando Agustín escribe, escribe con esa sabiduría, digo yo, interpretando la pintura como esa sabiduría que viene de lo alto, pidiendo a Dios esa sabiduría que viene de lo alto para poder desentrañar, para poder adentrarse en lo esencial del misterio humano, en lo esencial de la revelación bíblica, que hoy vamos, por ejemplo, a abordar en 2 días, vamos a hacerlo en 2 días, este gran desarrollo de San Juan de la vid y los sarmientos, ¿no? Pero cuando vemos un personaje como Agustín, que fue escogido, digo yo, una escogencia de Dios especial, después de muchas idas y venidas, de muchos transitar seguramente por itinerarios equivocados. Pero fíjense usted que cuando yo pienso en un Agustín que transita itinerarios que no logran satisfacer, digámoslo así, para no dejar en bancarrota cualquier camino que haya hecho Agustín, yo veo un Agustín como se describe y como lo describen los que son expertos en Agustín, como un hombre inquieto por la verdad, que hizo muchos itinerarios, no con el deseo de enlodarse en lo equivocado, en lo errado, sino con el afán de encontrar donde quiera que sea que estuviese la verdad. Y Agustín se adentra en muchos escenarios, por eso algunos dicen que Agustín, después de errar de muchos, de muchos recorridos humanos, espirituales, filosóficos, religiosos, agnósticos, Agustín finalmente se encuentra con la verdad de Cristo en un encuentro personal. Es lo que un poco caracteriza todo eso, ese encuentro personal con Cristo que le esclarece de una vez y que entiende entonces de alguna manera Agustín el por qué hizo un camino con los donatistas, con los maniqueos, el por qué estuvo siempre en un contacto de adentrarse en la verdad y de buscarla en el pelagianismo y en todos los grupos de su tiempo que decían proponer la verdad. Esto me parece muy, muy interesante, ¿no? Agustín hace itinerarios en la búsqueda de la verdad. En estos itinerarios, Agustín, bien, pues obviamente nosotros, y cualquiera que hace el camino de la vida puede encontrarse en recorridos donde se desilusiona, como Agustín con el famoso Fausto, del que esperaba grandes respuestas, decir por aquí no es y empezar otra vez. Cuando Agustín se encuentra con el cristianismo, cuando Agustín se encuentra en la simplicidad, en la sencillez de una revelación bíblica que no era para nada rimbombante como los filósofos, como los grandes poetas latinos, como los grandes académicos, Agustín se encuentra que la verdad acontece en la sencillez, en la humildad, en lo inmediato que acontece, solo que nosotros estamos tan supremamente enredados, tan supremamente complicados, tan supremamente soberbios de conocimiento, soberbios de pretender el poseer las cosas o el de dominarlas, que somos incapaces de descubrir en lo sencillo y en lo humilde la verdad y la riqueza que ella quiere manifestar. De hecho, esa experiencia de Dios, el mismo Agustín la describe en muchos de los pasajes de los sermones, de los comentarios a los salmos. Esa experiencia de Dios solo acontece desde
bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, la limpieza de corazón. Yo creo que es una de las cosas que Agustín desarrolla en casi toda su obra, digo yo, en casi toda su obra, desarrollar un poco esto de la limpieza de corazón, la limpieza de corazón para poder mirar bien. Agustín dice que el corazón tiene ojos, con los ojos del corazón, con los oídos del corazón, es la disposición correcta para adentrarnos en la Sagrada Escritura. Y por eso esta introducción, este proemio que estoy haciendo en este momento, pretende mirar un poco, retomamos un poco este camino de la interioridad agustiniana, pidiendo al Espíritu que nos ayude a adentrarnos primero para limpiar el corazón, para poder ver bien en él esa luz que viene de lo alto, eso que digo yo, que transmite esta imagen que estamos viendo acá. Pedir esa sabiduría que viene de lo alto para saber leer la vida, para saber leer cada acontecimiento de ella, de la familia, de la sociedad, del mundo entero, de la cultura, de todo lo que nos acontece, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que hoy vamos a entrarnos un poco en un tema que era muy apreciado por Agustín, que era el permanecer, el estar adheridos a Cristo. En esto yo creo que a mi modo de ver, soy sencillo y humilde porque no soy un conocedor, no soy un patrólogo, no, simplemente soy alguien que se conecta con la espiritualidad y con el texto agustiniano y pide a Dios saber adentrarme en él para hacer esta lectura existencial, espiritual. Cuando Agustín habla de esa adhesión, un poco está en esa línea de Paulo, adherido a Cristo, dejar que Cristo sea en él, o sea, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y hoy, en este comentario que se hace del Evangelio de San Juan, del Evangelio de San Juan, donde nos va a comentar esta relación entre la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Vamos a ver en qué modo San Agustín, en qué modo Agustín desarrolla esta reflexión y pidámosle pues a Dios ese deseo, ese deseo de estar como la vid, como los sarmientos están adheridos indefectiblemente a la vid, que de igual manera nosotros estemos adheridos de la misma manera, que recibamos la vid, que recibamos la vida, que recibamos el nutrimiento para la existencia de esa adhesión a Cristo, que es la verdadera vid, ¿no? Ahora bien, comienza Agustín, parece que venía comentando pasajes acerca de San Juan. Jesús había dicho que él es la vid y sus discípulos son los sarmientos y el padre es el agricultor. Esto es interesante, el padre es el agricultor. Cuestión que como pude hace tiempo, pues puesta con detalle. Dice esto, pues puesto con detalle hace algún tiempo. Pues bien, en esta lectura, se va a especificar en esta lectura, como aún habla de sí mismo, que Él es la vid, Él va a decir, es una revelación, es una autorrevelación de Cristo, como quién es Él y de qué manera quiere estar Él en la vida creyente y en sus discípulos. De tal manera que, como habla de sí mismo, que es la vid, y de sus sarmientos, que son los discípulos, afirma, permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Esto es bien importante. Esto es como decir el centro de la reflexión. Ellos en él, no de ese modo como él en ellos. Esto es muy interesante. Ellos en él, que los sarmientos permanezcan en la vid, que los discípulos permanezcan en Cristo, no de ese modo como él en ellos. ¿No? Esto es bien interesante. Ellos en él, ellos en él.
que el discípulo esté en el Señor, que el discípulo esté adherido al Señor, no en modo como Él en ellos, no. Ahora, pues bien, una y otra cosa aprovechan no a Él, sino a ellos. Está tanto, esto es bien interesante, tanto, en efecto, los sarmientos están en la vid de forma que no son útiles a la vid. Que los sarmientos están en la vid y los sarmientos no son útiles a la vid, sino que de ahí reciben con que vivan. Fíjense qué interesante. Aquí ya, con esto Agustín va como preparando un poco el panorama de lo que va a ser la gran reflexión. Estos sarmientos están en la vid, existen, tienen vida, dan fruto porque permanecen en Él, porque permanecen en Cristo, ¿no? De hecho, continúa Agustín, la vid está en los sarmientos de forma que le suministra el vital alimento, no de forma que lo tome de ellos. O sea, la vid no toma el alimento de los sarmientos. Los sarmientos, los sarmientos toman el alimento de la vid, ¿no? Esto es bien interesante. Y por eso, una y otra cosa, esto es bien interesante. Tener a Cristo que permanece en ellos, o sea, tener a Cristo, estar en Él, para que permanezcan en Él. Aprovecha a los discípulos, no a Cristo, porque cortado un sarmiento, otro puede retoñar de la raíz viva. En cambio, el sarmiento que ha sido cortado no puede vivir sin la raíz. El sarmiento no puede vivir sin la vid. Cuando es cortado, esto es bien interesante, cuando es sacado fuera, cuando ya no está adherido, cuando ya no circula por él el alimento que le da vida, que le da, que le da fertilidad, que le da energía, que le da el tener frutos, entonces cuando es cortado, entonces ya acontece que no sirve para nada. Mientras no estemos adheridos a Él, no somos nada. Es lo que a continuación, pues Agustín va a comenzar a desarrollar, ¿no? Ahora bien, aquí entra en este texto algo muy importante, muy de Agustín, muy de Agustín. Agustín entiende, vamos a tratar de enfocarlo ya en esto, Agustín entiende de que nada de lo que hacemos de justo y de bueno proviene de nuestros propios méritos, sino que es fruto de la gracia. Esto es bien interesante porque aquí nos va a hablar sobre la gracia, o sea, la necesidad de la gracia, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cómo continúa Agustín. Dice, por eso añade y dice, como el sarmiento no puede por sí mismo dar fruto si no permanece en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Es bien interesante. Es el que no permanece en mí, el que no tiene la gracia que yo transmito a quien está adherido a mí, ese no puede dar de ninguna manera fruto. Esto es bien interesante. Es bien interesante porque Agustín quiere de alguna manera minimizar esa tentación de la soberbia que tenemos en muchas ocasiones de pensar de que es por obra de nuestra propia justicia, de nuestra propia fuente de bondad, que puede brotar los frutos del bien. Dice, si no tenemos, si no estamos adheridos a una fuente del bien por nuestra propia naturaleza, aquí entraría otro tema que ya hemos desarrollado en algunas semillas hace algún tiempo, pero creo que es necesario volverlo a retomar, porque nuestra naturaleza está fracturada, es débil, de alguna manera nuestra naturaleza eh, no es capaz por ella misma, sin la ayuda de la gracia, de obrar el bien. Ahora bien, esto no quiere decir, y yo creo que esto, que esto tenemos que aclararlo, esto tenemos que aclararlo, no quiere decir que no tengamos que hacer nada, no, yo no tengo que hacer nada porque todo
todo viene de la gracia, de una manera como dentro de la teología tomasina, eso dentro de la escolástica, la gracia supone la natura. Yo también tengo que tener el libre albedrío, la voluntad de querer, pero el hecho de poder ejecutarlo, que no elimina la libertad, mi libre albedrío, no es posible hacerlo sin estar adherido a la vida, a Cristo, a la gracia que Él transmite. Fíjense que esto es muy importante. De alguna manera esto nos va dando como el fundamento de la vida cristiana y de dónde brota el bien en la vida cristiana. Y continúa Agustín, dice, he ahí a quien respondan quienes están satisfechos de sí y suponen que Dios no les es necesario para las obras buenas. Esto es bien interesante. Agustín dice que muchas veces, a causa de nuestra soberbia, pensamos que todo depende de nosotros. Y yo creo que está más que probado que tenemos muchos escenarios de la vida donde si no es por la gracia del Señor, si no es por la presencia de Él en nosotros, como dice el salmista, en vano se fatiga el constructor, no, en vano se fatiga el constructor, porque el que construye la casa es el Señor, ¿no? En vano se fatiga el constructor, Él construye la casa. Es Él quien actúa y quien permite que nosotros libre y voluntariamente decidamos ese bien, ¿no? Entonces, bueno, continúa Agustín para que sigamos un poco este hilo de lo que viene proponiendo. Nos dice, ¿acaso no se oponen a esta verdad los hombres corruptos de mente, reprobos en cuanto a la fe? Agustín dice que aquel que no tiene una fe, que aquel que no tiene en qué sostenerse más allá de su humanidad y de sus virtudes humanas por el desarrollo que ellas puedan tener, que aquel que es soberbio y piensa que todo lo puede, que todo lo puede alcanzar sin la gracia de Dios, él dice que estos están perdidos, ¿no? De Dios, dicen los que no tienen a bien aceptar la gracia, dicen, de Dios tenemos ser hombres, en cambio de nosotros mismos ser justos. O sea, ¿qué dicen quienes los engañan a ustedes mismos del libre albedrío, despeñadores de la altura del engreimiento? Fíjese qué lenguaje utiliza Agustín, por el vacío, envanecimiento, a lo profundo del hundimiento. Fíjense que Agustín utiliza esas palabras engreimiento, envanecimiento, profundo hundimiento, cuando dice que estamos tan embebidos en la propia soberbia, en el propio hacer, en el propio creernos casi que los hacedores y los constructores de todo, que terminamos en el envanecimiento y en el profundo hundimiento, porque cuando nos fallan los cimientos, entonces, ¿de dónde nos podemos sostener? Esta es una muy buena pregunta. Si fallan los cimientos, ¿de dónde nos podemos o en qué nos podríamos sostener? Entonces dice, como es notorio, eh, la fórmula de estos hombres es la práctica cultivada de ellos mismos, que tampoco pues podemos decir que no hay mérito del hombre, no. O sea, el mérito de que yo obrece bien rectamente obedece a la gracia, pero de que yo tenga la responsabilidad de cultivar las virtudes humanas para perfeccionar, para disponerme a la construcción de mi proyecto de vida, pues hombre, eso está claro que de mí van a depender muchas cosas. O sea, Dios no va a hacer lo que te corresponda hacer a ti. Esto es bien interesante. Te dice, y ya luego continúa ligando un poco la lectura de la vida y los sarmientos. Dice, el sarmiento, para, para ratificar lo que venimos diciendo, el sarmiento, o sea, el discípulo,
el sarmiento no puede por sí mismo dar fruto si no permanece en la vid. Entonces, vayan ahora a través de precipicios y al no tener dónde sujetarse, zarandéense, dice Agustín, qué interesante. Vayan a través de precipicios, vayan en la búsqueda de su propio, dentro de su propia soberbia, con el engreimiento, con todas estas actitudes soberbias, autoidolátricas, vayan en camino al fracaso, en camino a ese zarandearse por la vida, a ese aporrearse, porque nos pasa muchas veces eso, dice, estas cosas son el vacío, dice Agustín, de su envanecimiento. Ustedes se superficializaron, ustedes están pensando que ustedes son la fuente del bien y por eso han creado, lo vemos en cualquier época de la historia, vemos las bancarrotas, las fracturas de la humanidad, de los proyectos humanos, de familias, sociales. Pero vean, dice Agustín continuando, vean en qué han parado y qué consecuencias tiene y horrorícense, dice Agustín. Vean las consecuencias de su engreimiento, de su soberbia, de ver hasta qué punto de injusticia, de miseria, de ignorancia, de ceguera han llevado. Y si hay algo, dice Agustín, pues, fíjense cómo utiliza Agustín, y si hay algo de seso, si tienen algo de materia grisa en la cabeza, horrorícense, horrorícense de ver lo que son capaces de llegar a ser, o más bien, horroricémonos de ver de lo que somos capaces de llegar a ser. Fíjense ustedes, yo creo que esto es verdad. Nos tendríamos que horrorizar de ver hasta qué punto podemos llegar. Fíjense ustedes, preguntémonos hasta qué punto los hombres y mujeres podemos llegar, siendo la criatura mejor diseñada por el Creador, mejor dotada de entendimiento, de voluntad, de libertad, de todo lo que ustedes quieran, hasta qué puntos hemos llegado de deshumanización, de injusticia. Yo aquí estoy hablando quizás en un tono un poco negativo, porque la humanidad ha tenido muchos frutos también positivos, pero estamos es tratando de decir, cuando nos desligamos de la fuente del bien, cuando somos capaces de ponerle límite y de saber que hay una fuente de bien, que no solamente soy yo la fuente de la verdad y del bien para mí mismo y para todos, entonces comienzo a darme cuenta de que estoy ligado a ese proyecto de Dios que se me revela en Jesús, que es la sabiduría del Padre, ¿no? Continúa Agustín profundizando sobre este horrorícense de lo que somos y hemos llegado a hacer. Dice, en efecto, quien estima, dice Agustín, que por sí mismo él da fruto, dice Agustín, no está en la vida. No está en la vida. Quien no está en la vida, estamos hablando obviamente a cristianos, quien no está en la vida, no está en Cristo, y quien no está en Cristo, no es cristiano. O sea, quien no tiene a Cristo como su alimento, no es cristiano. Esto es lo profundo de su hundimiento. Aquel que no tiene en él mismo la vida, aquel que no tiene en él mismo la dirección, la luz necesaria para ver, para entender, para percatarse de lo fundamental que hay en cada situación, en cada cosa. Yo creo que este Agustín nos va viniendo y nos va proponiendo este caminar, este caminar. Vamos a dejar por hoy aquí y dejando en claro pues esta idea. La vida cristiana tiene sentido, es significativa
sí y solo sí está profunda, seria y convencidamente adherida a Cristo, que es la vid de la cual de la cual proviene su vida. Yo creo que esta idea, para que nos quede un poco clara y no decir, en Él tenemos la fuente. Cristo es la gracia que en nosotros actúa el bien que deseamos, solo que muchas veces nosotros, como lo expresa Agustín con esas palabras fuertes, por el engreimiento, por la soberbia, llegamos al envanecimiento, llegamos al hundimiento, llegamos a la pérdida total del sentido, creyéndonos nosotros que somos quienes obramos ese bien. Y nos damos cuenta que es Él en nosotros el que nos dispone a obrar ese bien. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.